es José Luis, que es el que va, bueno, es el ponente de esta charla. Es psiquiatra, está especializado en, bueno, principalmente en niños y en adolescentes y pues como bien dice el título de la charla, nos va a hablar de los derechos trans. Y ya que él diga si prefiere preguntas al final, si prefiere que le interrumpamos, no sé, bueno, que él cuente un poquillo. Así que nada, te doy paso, José Luis. Vale, gracias, Lucía. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. A mí me da igual, como resulte más fácil. No me preocupa nada las interrupciones, ¿vale? O sea que con tranquilidad. Bueno, lo primero es esa declaración de intereses. Yo no tengo ningún conflicto de intereses, o sea, se puede pasar a la siguiente. Y decidí que el título sobre los derechos fueran los difíciles, transitables tránsitos en la transexualidad, ¿no? Creía que era lo más pertinente y adecuado. Decía Karen Greenham que protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe, de la grandeza que no se inclina ante los niños, que era lo mismo que lo que dijo Saint-Exupéry en El Principito, ¿no? He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Y resulta, siguiente, que da a la siguiente, el reconocimiento de la identidad trans en la adolescencia ya no es algo extraño, afortunadamente. Realizar el tránsito en la adolescencia es, sin embargo, una verdadera encrucijada de informaciones y de toma de decisiones. Es una encrucijada con dificultades internas y que además no debemos olvidar que la identidad sexual, la siguiente, es una fundamental parte de la obtención de la identidad personal. Claro que la pregunta que se puede hacer es que si la transexualidad existe en la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? Pues resulta que es que en la infancia también se pregunta sobre el sexo, el amor y la muerte, aunque lo haga de una forma distinta a como lo hacen las personas mayores. ¿Sexo dice usted? Pues sí, digo sexo. Bueno, a lo mejor debería decir mejor la sexualidad en la infancia, porque hay una cuestión clara y es que si existen adultos trans, antes de que ellos fueran adultos trans, han sido niños y adolescentes. ¿Y qué pasó en su infancia y adolescencia? Sigue pasando. Tú sigue pasando. Sigue la siguiente. Bueno, este es algo precioso para el tránsito personal y esto es sobre mis casos concretos, ¿verdad? Lo voy a hablar sobre 90, tengo 96. 3 no están cuantificados y 3 son de lo que se denomina género fluido, pero como solamente es el 3,22%, pues no tiene impacto como para poder modificar los hallazgos que os pueda presentar y lo voy a hacer solo sobre 90, sobre los 90 transexuales, que como veis prácticamente es igual el transexual masculino y la transexual femenina. Se llama hombre transexual cuando se tiende a ser hombre, es la mujer que pasa a hombre, y se llama mujer transexual cuando es la mujer la que, el hombre el que pasa a mujer. Este es muy interesante porque lo que nos viene a decir son los diagnósticos que tenían esos casos antes de reconocer la transexualidad. Tenían diagnósticos psiquiátricos 65, que aproximadamente son 3 de cada 4 les habían puesto ya un diagnóstico psiquiátrico en el que fundamentalmente, como veis, pues viene a ser o bien un trastorno límite de la personalidad, o trastornos de conducta, o trastorno de déficit de atención con hiperactividad, porque eso, como veis, pues sirve para todo, ¿no? Y ya en menor medida estaban los trastornos afectivos, adaptativos o de somatización. Es decir, que lo importante es que 3 de cada 4 casos ya tenían puesto un rótulo psiquiátrico sin haberse enterado de qué era lo que les pasaba a los niños. La siguiente, si cogemos esa edad de los 90, la edad en la que esos chicos o chicas transgénero habían percibido que el sexo sentido era distinto al sexo con el que les habían inscrito, pues vemos que en las chicas trans
pues aproximadamente está en una edad media de unos 6 años y en los chicos trans una edad media de unos 7 años y medio. Sin embargo, la edad de consulta difiere en aproximadamente entre 7 y 9 años desde que ellos empezaron a percibir esa situación hasta que les llevan a consulta por primera vez y se puede ver qué era lo que les pasaba. Eso es una cuestión bien importante. Es curioso que cuando llegan a consulta el 100% ya conocen la conducta o la secuencia que deben de seguir. Reconocen además que necesitan ayuda, prácticamente todos, pero hay una desconfianza o resistencia inicial a la consulta en aproximadamente el 90%, en 9 de cada 10, porque había una desconfianza a la respuesta médica que habían tenido en una unidad muy importante, una unidad de género que existe en la Comunidad de Madrid, y esa desconfianza llegaba hasta el 95% de los casos y el desarrollo cognitivo era totalmente normal, con lo cual era bastante fiable todo lo que les pasaba. El siguiente. Los bloqueos cognitivos lo habían tenido aproximadamente en un 17%, el retraimiento aproximadamente en 1 de cada 2, la ansiedad también en 1 de cada 2, miedo en temor pues muy poco, en 1 de cada 5, la disforia un 5%, no más de un 5%, trastornos somatoformes aproximadamente 1 de cada 3 y trastornos del comportamiento 1 de cada 5. La siguiente, por favor. Y en la salud mental, ¿qué impacto tenía esta primera situación? Pues lo primero es el temor a reconocer la propia identidad sexual, con lo cual se puede abordar con fuentes de información que sean adecuadas, o bien el manejo de las distintas afecciones que van notando, ¿no? Pues hipocondría, miedos, ansiedad, síntomas depresivos o clínica psicosomática. La siguiente. En cuanto a cuál es la parte más psicosocial, el acoso escolar sobre tipo LGTBI-fóbico, tanto por compañeros como profesores, con insultos, amenazas, aislamiento, en ocasiones violencia física o psicológica con repercusión social, y la utilización del ciberacoso, que es la forma más constantemente utilizada contra los adolescentes LGTBI, porque favorece el anonimato, puede establecerse una presión continua y en cualquier lugar a este tipo de personas. Y por fin está la ideación suicida. Una ideación que es bastante persistente y que en muchas ocasiones pues, consiguen realizar el acto suicidario como tal, y que además hay que tener en cuenta que la presión del acoso, del ciberacoso y de la conducta suicida pues es 3 veces más frecuente que en la adolescencia no trans. El siguiente tránsito que tienen que hacer es el tránsito familiar. Un tránsito, han hecho ya el individual, como les he explicado, y queda ese tránsito general en el cual lo que sí que notamos es que el apoyo familiar positivo pues está en torno a 9 de cada 10 casos. Les permanecen esas 10% ambivalencias y dudas, y en algo más de 2/3 aparece un temor, miedo en las figuras parentales de qué va a pasar, qué va a ocurrir, qué les va a suceder a mis hijos. Eso tiene una repercusión en la salud mental, en el cual aparece, como siempre, el mito del tratamiento de reversión, sea de la homosexualidad, de la transexualidad. Es que eso puede volver. Pero claro, resulta que no es una enfermedad. La transexualidad no es una enfermedad, la homosexualidad no es una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que se va a tratar? ¿De qué se les va a tratar? Porque salvo las consecuencias de las presiones del contexto social, pues no tienen ningún tipo de alteración. La presión familiar hacia los planteamientos pueden ser, sí que lo aceptan, pero se les puede escapar esos comentarios LGTBI-fóbicos de baja intensidad, ¿no? De no te preocupes, ya se te pasará, haremos cosas para que seas normal. Anda, que esto también está bien, ¿eh? Haremos cosas para que seas normal. Ten cuidado, no demos la nota, ¿no? Esas cosas que son, pues,
esos comentarios LGTBI-fóbicos de baja intensidad. Y hay un compendio final que podríamos decir que cómo entender lo que le pasa. Esa es la gran pregunta que hacen las familias para cómo poder ayudarle mejor. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro que van a tener? Y no me lo puedo creer que al fin y a la postre me haya acontecido esta cosa en mi familia, ¿no? La siguiente cuestión, el siguiente tránsito que hay que hacer es el tránsito social. Un tránsito social en el cual la primera cuestión, como veis, es una parte profesional, en el cual empiezan a aparecer ya pues papers con estos contenidos, ¿no? ¿Qué características generales hay? Pues cuando nos llegan, la transición social ya ha sido iniciada en algo más de 9 de cada 10 casos. El apoyo a la transición social en los que la han iniciado pues está en 9 de cada 10, tanto sea en el cambio de nombre, como de apariencia externa, como en el cambio de vestimenta, como acudir al vestuario del sexo sentido y al servicio del sexo sentido y a los baños del sexo sentido, y en el que los profesores, compañeros, el director e incluso en los listados no oficiales aparezca el nombre del sexo sentido y no el nombre del sexo otorgado, ¿no? El impacto que aparece en la salud mental como primer elemento es el acoso escolar, con contenidos LGTBI-fóbicos, que aproximadamente es en 1 de cada 2 casos, con una odd ratio de entre 2,8 a 3,2 en relación a la población no trans de posibilidades de presentar el acoso, ¿verdad? La presión social hacia el sujeto, incluida también esa baja intensidad, de ya se te pasará, podremos hacer cosas normales, que no se note, que son esas cuestiones parecidas pero traspasadas a la situación social, y las conductas suicidas y lo que es más frecuente cómo empiezan, que son autoagresiones, con cortes, con lesiones en los antebrazos, etc. El acoso escolar con contenido LGTBI-fóbico, tanto en profesores como en los pares, con insultos, amenazas, desprecio, pues ya decía que es como 3 veces aproximadamente más frecuente que en la población no trans de la misma edad. Y actualmente el uso del ciberacoso es la forma más constante de presión hacia los adolescentes LGTB por lo del anonimato, la presión continua y que la pueden hacer en cualquier sitio. Siguiente tránsito que tienen que hacer es el tránsito judicial. Un tránsito muy importante, porque hay 3 momentos. Una es la ley 3/2007, en el que es un calvario, porque tienen que recopilar muchísima documentación, porque no les dejan hacer todo el tránsito judicial hasta que tienen la mayoría de edad y además tiene un plazo de tratamiento médico que tienen que llevar, etcétera, etcétera. Y aparece la instrucción 14.610 de 23 del 10 del 18, en el que la ministra de Justicia, Lola Delgado, hizo una instrucción específica que ahora la vamos a ver, y luego está el proyecto de ley que está en la Comisión de Congresos del Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que hizo la ministra Delgado? La ministra Delgado sacó rápidamente una instrucción directa del Ministerio en el que cuando se era mayor de edad se podía hacer el cambio de nombre para la asignación de uno correspondiente al sexo sentido, al sexo distinto al de la inscripción, con tal de que el encargado del registro civil o bien en un documento público, el solicitante declare que se siente del sexo correspondiente al nombre que solicita y siempre que hubiera pues 2 testigos que confirmaran que esta situación la hacía de manera libre y que estaba totalmente actualizada. Esto tiene una gran importancia, porque muchos de ellos, de estas personas, pues ya se sienten como cobijadas, ¿no? Sí, pasamos al siguiente. ¿Qué pasaba con los críos, con las crías, con los menores de edad? Bueno, pues las figuras parentales pueden ser esos testigos que pueden solicitar la inscripción del nombre con unos
con otros testigos en los cuales, ante el encargado del registro civil o bien en documento público, declaren que el chico, que la chica se sienten del sexo sentido más que del sexo en el cual ha sido registrado. Y esto es de una situación tremendamente efectiva, porque antes tenían que esperar hasta los 18 años y por lo menos ahora, en el momento actual, está más a favor de los propios chicos y chicas, o si queréis, como ellos dicen, chiques, ¿no? De los chiques. Los tres momentos que decía, queda el tercero, que es el proyecto de ley en comisión del Congreso de los Diputados. Hay ya muchísimas comunidades autónomas, pues está Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha ya lo tiene prácticamente ultimado, Valencia lo tiene aprobado, Navarra lo tiene aprobado, Asturias lo tiene en el Parlamento para estudios, es decir, ya hay muchísimas comunidades autónomas que han planteado una ley integral de reconocimiento trans y por lo tanto había que cambiar la ley 3/2007, que era la que estaba vigente hasta ahora, para actualizarla, para llevarla a un principio de realidad, para que sea integral, para que incluya la parte de la educación, para que incluya a los niños y de los adolescentes y para que no sea preciso ninguna situación de certificados psiquiátricos como hasta el momento actual. ¿Y por qué no tiene que haber esos certificados psiquiátricos? Pues en la siguiente, vamos a ir viendo ya los tránsitos más profesionalizados. El primer tránsito es el tránsito corporal, el tránsito del cuerpo de la persona transgénero. Y este es, ¿por qué es importante esto del cambio transgénero? Porque hay un desarrollo de la identidad sexual en el que pasa del sexo genético al sexo embriológico y al sexo anatómico, ¿verdad? Estos son vamos a decir, los cambios sexuales y de actuación y de obtención del sexo en el proceso fetal. Por lo tanto, en el momento en que tiene ya el sexo fetal, hace que cuando se nazca te otorguen un sexo en base a los genitales externos identificados, que es el sexo civil. Ese sexo civil condiciona en buena medida el sexo social, porque además es el sexo educativo con el que te van a educar, con el que te van a identificar y cómo se va articulando el sexo psicológico y el sexo de las relaciones para que obtengas tu identidad sexual. ¿Y hay unos límites? Pues sí, hay unos límites que son verdaderamente interesantes. Por ejemplo, hay unos límites en la genética, la anatomía y la fisiología. Vosotros lo sabréis mejor que yo, que puede haber un genotipo femenino, es decir, 46XX, y entonces tener el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuznets-Hauser, que es una mujer genética, externamente pues tiene los labios mayores, pero no tiene apenas vagina, no tiene útero, no tiene trompas. Es para lo que han hecho hace la semana pasada, me supongo que os habréis informado del trasplante de útero, pues las primeras destinatarias siempre es este síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuznets-Hauser, ¿verdad? Y luego hay también un genotipo masculino, 46XY, pero que las células y las células sexuales no reconocen la hormona masculina, los receptores no lo reconocen, es como si tuvieran unos bloqueadores internos totalmente automáticos, y este se llama el síndrome de Morris, con 46XY, pero externamente, fenotípicamente, es una mujer. Y luego los hermafroditismos, tanto los masculinos como los femeninos, que son pues una pléyade de ellos, ¿no? Todo lo que está dentro de la intersexualidad. La siguiente, entonces, ¿cuáles son los determinantes de la identidad sexual? Pues los determinantes de la identidad sexual hay algunos que son somáticos, que es la genética, la anatomía y la fisiología. Hay otros que son sociales, que tienen que ver con las relaciones sociales y la educación, y otros que son psicobiológicos o psicológicos, que tienen que ver con las identificaciones psicológicas y psicosociales, la identidad y la identidad de género.
En la siguiente están puestos los estadios de Stanner y cuándo hacer o prescribir los bloqueadores. Pues se suelen hacer siempre en el estadio 2-3, es decir, cuando empieza ya el momento de la diferenciación, la actuación de las hormonas, pues entonces hay que hacer bloqueadores. Tú das un bloqueador para que no actúen esas hormonas y no lleven a cabo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios del sexo asignado y que entonces puedan empezar a desarrollarse los caracteres sexuales secundarios del sexo sentido. Para ello, pues hicimos como un árbol de estos de decisiones. En la siguiente tenéis el diagrama de flujo en el cual cuando llega, ¿verdad?, un prepúber que explicita su deseo, pues entonces se le hace la evaluación, se ve si tiene su evaluación médica, se evalúan posibilidades emocionales y entonces si son positivas se mandan a salud mental, si no, pues desde las consultas externas de endocrino, infantil o desde pediatría de atención primaria se pueden evaluar los riesgos existentes. Si hay alguno de tipo psicosocial, también se derivaría a la salud mental de infancia y adolescencia. Y si no, pues empiezan a las pautas de normalización hacia el sexo sentido y a que participen en grupos de autoayuda si lo creen pertinente. En la siguiente ya es más en el plano de la transexualidad en la adolescencia. Y entonces en la adolescencia la cuestión está más clara. Primero porque ya de una o de otra manera se han puesto en marcha toda la situación hormonal y hay que prescribir, si se encuentra en el Tanner o superior al Tanner, hay que dar los bloqueadores. Los bloqueadores son reversibles, pueden darse hasta 2 años y a partir de ahí empezaríamos a dar la hormona. Aquí en la siguiente están puestos los bloqueadores androgénicos, ¿verdad? Cómo se bloquean los receptores androgénicos y a partir de ahí tú puedes empezar a dar ya digo que es reversible y puede darse durante 2 años. El de los estrogénicos, como siempre, es un poco más complicado. Los señores siempre somos más sencillos y más simples que las mujeres y esto pues nos hace ser también más fácil el que se puedan plantear las cosas. ¿Qué ocurre con el siguiente paso? Entonces ya sería la reasignación quirúrgica. Y la reasignación quirúrgica hay que tener en cuenta que no es estrictamente necesario. No todos los transexuales ni todas las transexuales quieren hacerse la corrección quirúrgica. Tiene que ser una decisión propia de cada persona y estar segura de los pasos que va a dar y además precisa, por lo tanto, un consentimiento informado detallado, ¿no? En la transexualidad femenina es muy sencilla, es una posibilidad de implante de mamas. La mamoplastia es igual que la que hace cualquier cirujano plástico a cualquier mujer, lo que pasa que en este caso, pues desde el lugar de una mama rudimentaria, porque con los bloqueadores y los estrógenos que se hayan dado, pues ha habido un pequeño desarrollo mamario, pero en la mamoplastia le lleva al tamaño que uno quiere, que la persona quiere tener. Y por otra parte, la corrección genital pues es más sencilla, se tiene que aprovechar la piel del escroto para hacer una reversión y desde esa reversión hacer la vaginoplastia, que es la creación de una vagina nueva y que es una técnica que también se ha utilizado, pues, por ejemplo, en el Rokitansky, ¿no? Se les empleaba para que pudieran tener relaciones sexuales, pues una vaginoplastia, y es ahí donde se ha desarrollado técnicamente la parte quirúrgica. En la siguiente está la reasignación quirúrgica hacia la transexualidad masculina, en el que, bien, la reasignación de pecho, que es la mastectomía bilateral, pues no se diferencia de cualquier tipo de mastectomía, es fácil hacerla, puede hacer un cirujano en general, no hay ningún problema, pero lo que sí que es muy importante es la reasignación total. Por un lado, hay quien se hace la histerectomía y hay quien no se la hace, ¿verdad? Y por otro lado, el hacer la faloplastia, pues es una técnica muy complicada, tremendamente complicada y que tiene a veces pues sinequias
fístulas y tiene son muchas intervenciones quirúrgicas y no todos los chicos trans pues hacen la faloplastia. También hay otras cirugías quirúrgicas que se hacen de tipo facial, pues en los pómulos, bueno, que no diferencia en modo alguno de los arreglos que hacen los cirujanos plásticos a algunas mujeres y en ocasiones también la nuez, ¿no? En la transexualidad femenina pues se la quieren quitar, o también tratamientos complementarios como son la logopedia y la foniatría, la fisioterapia para los desarrollos musculares, en el caso de la transexualidad masculina, y logopedia y foniatría pues fundamentalmente para la nueva vocalización, los nuevos tonos vocales, que bueno, pues para perfeccionarlos un poco mejor. En la siguiente, por favor, vamos a empezar ya con el tránsito profesional. Hemos hecho ya una serie de tránsitos, ya hemos llegado al tránsito nuestro, al tránsito de los médicos, de las médicas y de los profesionales que trabajamos con ellos. Decía una amiga mía, que es esta mujer tan guapa que veis aquí, que se llama Ángela Sotogrande, que ser transexual no es una elección, pero sí una lección de vida, que es una manera de traducir popularmente, precisamente, los versos de Mario Benedetti. De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos encontramos los profesionales? Lo primero que nos encontramos son los sistemas de clasificación internacional. Pero Money, en el año 1969, como ven, estamos hablando de hace 50 años, o sea que tampoco es tanto, ¿no? Pues él empieza a hablar de la identidad de género. Dice que un problema de identidad de género en el que una persona manifiesta con convicción persistente y constante el deseo de vivir como miembro del sexo opuesto y progresivamente enfoca sus pasos hacia una vida completa en el rol del sexo opuesto. A partir de ahí, Persson-Iovesi, en 1974, diferencia entre lo que él llamaba transexualismo primario o core y transexuales secundarios. El transexualismo primario o core era aquel que se manifestaba ya en la infancia o en los inicios de la adolescencia, y el secundario era que pasaban largos periodos, que se confundían con homosexualidad, a veces con travestismo, hasta que conseguían llegar a la transexualidad. Es Norman Fish quien define la disforia de género. Una disforia que lo hace desde el diccionario, es decir, disforia que quiere decir insatisfacción, ansiedad, inquietud y malestar. Y así coge y le llama disforia de género, con lo cual lo definía como un malestar con el género que se le había asignado. Pero este autor sugiere que los médicos deben superar sus prejuicios morales al respecto y de haber fundado, como fundó la Asociación Internacional para el Estudio de la Disforia de Género, en el año 2003 lo cambia totalmente y lo llama Asociación Internacional para el Estudio Científico de la situación transgénero y de la transexualidad y lo transgénero. Y nos llega el famoso DSM. Me supongo que los que estén estudiando ya psiquiatría, ya estudiando psicología, pues les habrán explicado lo que es el DSM, ¿no? Y si no, lo han oído. Y en el DSM se empeñaron en poner disforia de género y de seguir clasificándolo como enfermedad, porque decían que era más apropiado semánticamente, que expresaba un componente emocional aversivo, que tiene una larga historia en sexología y que es un término familiar para los especialistas. Pero hay que volver a decirlo, decía Norman Fish, los médicos deben superar los prejuicios morales al respecto. Y cuando uno coge el libro, cuando coge el manual de la DSM-5 y coge disforia de género en adolescentes y adultos y va a ver los criterios pretendidamente científicos y objetivos, entonces lo que nos dicen es marcada incongruencia, intenso deseo,
intenso deseo y fuerte convicción. Claro, lo de marcada incongruencia, intenso deseo y fuerte convicción, hoy me encuentro de mala leche y puntúo más. Mañana estoy de mejor humor y puntúo menos. Además es subjetivo, porque probablemente lo que yo diga que es marcada incongruencia o intenso deseo o fuerte convicción, el que tengo al lado pues no le da mayor importancia. Es decir, esto que se pretende en criterios científicos es todo menos científico, ¿verdad? Y luego además tenían la condición provoca un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes. Bien, bien lo que hemos dicho, ¿no? Hemos planteado con relación a la DSM y a los criterios. Y claro, por lo que me han escuchado, les digo pero. Y ahora viene el pero. Y el pero es, en la siguiente lo podemos ver, que Katten y Sigoren, pues lo que ponen en marcha es que resulta que no se presenta mayor índice de patología psiquiátrica grave que en la población general. Y además, estos caballeros, un equipo que sacaron, es que el diagnóstico de disforia de género en niños, pues no debiera aparecer ya como una patología en el próximo DSM. Eso lo dijeron en el año, no me acuerdo en qué año, en el 2000, con lo cual no tenía que haber aparecido cuando apareció el DSM-5 y sin embargo apareció. Y esto es una cuestión importantísima. Y por fin, el criterio diagnóstico que aludía a las dificultades de funcionamiento sociales tampoco está presente en todas las personas, ni siquiera de una manera significativa. Y además, la siguiente, por si las cosas fueran pocos, Haraldsen y Dahl hicieron un trabajo comparando la situación de la personalidad y los trastornos, en el que la transexualidad, decían, ha sido considerada una expresión de sintomatología psiquiátrica severa, pero no tenían la evidencia empírica suficiente para poderlo afirmar de esa manera. Y de nuevo, Kattenis y Farfling, que son unas personas que han trabajado mucho en este campo, dicen que si antes de la pubertad han tenido unos profesores comprensivos y una familia adecuada, pues entonces no tienen diferencia con los que han vivido sus condiciones de normalidad sin necesidad de vivirse distintos en la identidad de género. Pues seguimos y entonces podemos ver que incluso los de bioética en España, que les aseguro, desde luego les puedo asegurar con completo y rotunda afirmación, que la Sociedad de Bioética de España no es para nada de extrema izquierda, se lo aseguro de verdad, que no es trotskista en modo alguno, ¿verdad? Y hacen un trabajo en el cual dicen que no existen sexos como tales, sino que lo que existen es una situación antropológica importante y además afirman eso de que el cerebro tiene sexo, es decir, el cerebro es el que origina, formula y hace cuál es el sexo de verdad. Y luego además no es sexo como tal, sino que son los roles sociales que se ponen en marcha y eso en base a la situación sexual y eso se llama género. En la siguiente ya es un penúltimo estudio que se publica en la American Academy of Pediatrics, que lo hace la profesora Olsen, que es una profesora que ha trabajado muchísimo estos aspectos y entonces pues se arriesga en el American Journal of Pediatrics a decir que los chicos transgéneros no muestran una elevación en las tasas ni de depresión ni de ansiedad y que socialmente, si un chico transgénero es correctamente sostenido, es correctamente apoyado y es tanto por la familia como por los profesores y en el ámbito y en el contexto pues puede tener un desarrollo normal sin que los niveles de depresión y ansiedad les diferencien del conjunto de los chicos de su edad. De nuevo, la profesora Olsen, en la siguiente, en el Journal of American Academy of General Adolescent Psychiatry, lo que plantea de una manera
totalmente clara es que la identidad transgénero es una variante normal de la identidad de género, es de la identidad de género humano y por lo tanto no tiene ninguna relación con una alteración de la salud mental y que además si se les contiene de una manera adecuada, familiar y educativamente, entonces los chicos transgéneros serán felices y saludables, tendrán un desarrollo happy and healthy. Y además, una de las cosas que siempre se ha estado planteando ha sido, porque es de lo más citado, ¿verdad? Y está en discusiones, que el 80% de los chicos pues se arrepentían de hacer el tránsito. Bueno, esto no es correcto, porque el estudio de la profesora Olsen lo que nos viene a decir es precisamente que es que estaban mal considerados y mal evaluados. ¿Qué es lo que hace la OMS en medio de todo esto, ¿no? Ahora ya está tan de moda que la OMS opine de todo. Pues lo primero que hace es que no va a incluir todo lo trans, y como así ha hecho desde que salió la CIE 11, ya está en marcha la CIE 11, pues entonces los trastornos mentales y del comportamiento no volverán a tener todo lo que significa de la disforia de género. No figura la disforia de género y lo pasan a lo que se llama códigos Z. Los códigos Z son unas circunstancias definitorias de eventos, de acontecimientos vitales estresantes, pero en modo alguno tienen capacidad diagnóstica específica, no tienen capacidad diagnóstica específica y así lo expresa la OMS. Es más, está puesto en la siguiente diapositiva, la siguiente, está puesto como este capítulo, que son los códigos Z, ¿verdad? En el que no debe usarse para realizar comparaciones internacionales, no es de codificación primaria de mortalidad, sino que se registran como problemas de salud, como situaciones pues para registrar la actividad sanitaria, no para otra cosa. En la siguiente, la OMS entonces se puso las pilas y decidió hacer una investigación multicéntrica en México, Brasil, Francia, India, Líbano y Sudáfrica. Y entonces, lo publica en el Lancet. Bueno, ya, como todo el mundo ya sabe todo el mundo lo que es el Lancet, pues entonces pues está francamente bien que veamos qué es lo que dice en este estudio tan diverso como es México con Francia o India con Sudáfrica o Líbano, ¿verdad? Pues se demuestra que la afectación psiquiátrica en población transexual es producto de la violencia y discriminación que sufren y no de una manera primaria propia de la propia transexualidad. Y en este contexto, el presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, el profesor Eduardo Madrigal, es una persona bastante encantadora, dice, si no es una enfermedad ahora, resulta que nunca lo fue. Que quede claro, no es que antes fuera una enfermedad y ahora ya no, es que nunca lo fue. Esto creo que es una cuestión verdaderamente importante para que lo tengamos en la cabeza. Uno de los dos premios Nobel en medicina que tenemos en psiquiatría, el primero fue Konrad Lorenz y el segundo fue en el año 2005 el profesor Eric Kandel, nos explica algo que explica esa sensación de malestar o de estrés casi permanente y continuo que tienen algunas personas trans. Y eso lo llamó él mini estrés marginal. Ese mini estrés marginal, claro, si fuera un estrés inmediato, agudo, aunque sea muy intenso, la atrofia que se origina en las conexiones dendríticas y la disminución de las espinas dendríticas, pues es transitoria, se puede recuperar. Pero si es un estrés continuado, crónico, aunque sea de baja intensidad,
se origina una muerte neuronal porque los glucocorticoides y el glutamato, que aparece aumentado como elemento de avisarnos del estrés y como elemento de atención, pues resulta que se convierte en un veneno, en un tóxico cerebral de primera magnitud. La American Medical Association dice que la identidad de género tiene un mecanismo psicológico complejo, que no es una enfermedad, vamos, para que lo diga ya la American Medical Association, de verdad que es una cosa importante, ¿no? Y que además debe ser considerado como un fallo ético importante, ¿verdad? Si hay profesionales que dicen que van a curar la identidad de género o la orientación sexual. Eso significa que curar o pretender curar o hacer esos tratamientos de retorno, pues es ni más ni menos que un fallo ético de primera magnitud. ¿Qué es entonces lo que tenemos o lo que podemos hacer en estas condiciones? Pues el endocrinólogo Dutch lo que nos dice es que la psicoterapia no se dirige a querer cambiar la identidad de género, porque eso no se consigue, sino que lo que se hace es a enseñarle a manejar los mecanismos de adaptación y de defensa y sobre todo las situaciones de los síntomas desagradables que pueden ir teniendo. Esto es lo que tiene en sí mismo el tratamiento psicológico y psicoterapéutico, pero en modo alguno es para cambiar la orientación ni la identidad de género. Lo que sí que sabemos es que debemos trabajar tanto con los padres como con los hermanos para determinar que puedan adaptarse y que puedan comprender de una manera más precisa todos los cambios y todas las situaciones que va a ir pasando el chico o chica transgénero, el chique transgénero, ¿verdad? Y además a trabajar las diferencias que en el seno de la pareja parental pudieran acontecer o incluso las incomprensiones que pudieran surgir en la fratría, en los hermanos. En la siguiente, una pediatra, amiga mía, Irene Hidalgo, planteó una serie de caminos a tener en cuenta por parte de los pediatras, porque al fin y al cabo son los profesionales que primero les van a recibir, sobre todo en la atención primaria, y quizá lo más importante de todos los pasos sea uno que es importante. Si yo veo que no voy a poder contener, que no voy a poder comprender, que no voy a poder orientar, que no admito formativamente o por mi forma de pensar o por mi ética profesional, no admito esa situación del cambio de género, lo honrado, lo éticamente y lo deontológicamente recomendable es decirle a los pacientes que se cambien de profesional en vez de hacer una actitud represiva y de no facilitar el desarrollo a las chiques transexuales. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues primero, yo creo que es importante, la siguiente ya. En la siguiente, lo primero que podemos hacer y que es una situación importante es trabajar la forma de pensar de los profesionales. Es decir, yo le he llamado la transfobia cultural. La transfobia cultural, la transfobia profesional, es importante trabajarlo en la medida que decía ya Norman Fish, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Además, es necesario conocer lo que es la transexualidad, pero no hace falta diagnosticarla. No tenemos por qué diagnosticarla porque no es ningún proceso patológico. La clasificación, por lo tanto, no tiene ningún sentido tal como están formuladas, sino que tienen que replantearse la situación en un consenso nuevo, ¿verdad? Digamos que la actitud más importante será esta de escuchar, 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 escuchar y cuando nos cansemos, volver a escuchar.
lo cual hace que hay que ir acompañando a estos chiques de tal suerte que nos acerquemos a la comprensión, no a la compasión. Lo que necesitan es ser comprendidos, es poderles ayudar dentro del proceso de comprensión, pero desde luego para nada la compasión. La compasión es tratarles de una manera inferior y por lo tanto no conseguir ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de positivo. En la siguiente podemos ver un truco que yo hago en el informe. ¿Por qué hay que hacer informe? Bueno, pues porque lo pide la ley actual, lo pide todavía, ¿no? Entonces, pues yo busco las 3 Cs, que es si es coherente, si es consistente lo que me dicen y si hay una persistencia en el tiempo de estos cambios. Pero a mí no me interesa para nada los síntomas que presentan. Y cuando voy a hacer el diagnóstico, lo que yo planteo, o los planteo, es que por imperativo legal tengo que diagnosticar disforia de género, según el DSM-5, pero que no está de acuerdo a la Lex Artis, es decir, que ética y deontológicamente, pues yo no puedo soportar ese diagnóstico, pero que lo tengo que hacer porque me lo manda la ley. Eso algunos jueces te lo devuelven, pero bueno. ¿Cuáles son las tareas que están pendientes aún dentro del trabajo que estamos haciendo con la gente trans? Bueno, primero es cómo minimizar el efecto de la transfobia cultural, para lo cual esto de desarrollar protocolos consensuados, el trabajar en equipo multidisciplinar y llevar estos temas a reuniones científicas donde se pueda debatir de una manera serena y de una manera con fundamentación científica. En segundo lugar, hay que intentar diseñar unos procesos de acompañamiento individualizados a cada familia y a cada sujeto, ¿no? Hay que mejorar, sobre todo, lo que significa ayuda y todo lo que significa pues el contexto social y el contexto de comunicación. Hay que hacer una acción positiva y de una manera activa de combatir el bullying y el ciberbullying en todo lo que tiene que ver con la LGTBI-fobia y la transfobia de manera más específica. Hay que intentar que exista la ley de transexualidad estatal, que ya de una vez se consiga debatir en el Parlamento después del filibusterismo que estuvo haciendo durante el periodo 15-18, pues el anterior parlamentarismo. Y por fin, como conclusiones, podemos decir que la identidad transgénero no es ninguna patología mental, sino que representa una vivencia individual y subjetiva del rol de género, que el adolescente con dudas de identidad sexual hay que orientarle, contenerle, explicarle la respuesta sexual humana con claridad. Muy importante, no moralizar, no hablar con implícitos, mostrarse receptivos y las explicaciones deben ser claras, rotundas, en torno a todos estos procesos de tránsito que hemos hablado, con sus fases y su reasignación, ayudando en todos los tránsitos sucesivos que va realizando el sujeto y teniendo en cuenta que la reasignación definitiva es absolutamente una decisión personal. Que además el cambio de nombre en los documentos oficiales afortunadamente se va facilitando. Igualmente que cada sujeto posee, busca y desarrolla su propio tránsito, que la prevención del acoso y la transfobia es un objetivo absolutamente primordial, que hay que saber explicarle que si lo desea podrá formar una familia con todos los derechos, que lo que decía antes de escuchar, escuchar, escuchar y que dará una disponibilidad abierta y flexible para consultas posteriores. Y aquí están las tres diputadas que
que redactaron fundamentalmente la ley en concreto integral de la transfobia en la Comunidad de Madrid, que fueron Carla Antonelli por el Partido Socialista, Eva Borox por Ciudadanos y la diputada Rico por Unidas Podemos. Desde luego, lo que no podemos permitir son estas cosas de anuncios de que van a curar. Esto es una falta ética impresionante. Tampoco es de recibo en las amenazas continuas que está recibiendo este tipo de población. Ahí hay unas directas que recibió la diputada Carla Antonelli, ¿verdad? Y cómo tenemos que parar la LGTBI-fobia de una manera clara, de una manera rotunda, porque defender los derechos del personal LGTBI no es más que la defensa de los derechos humanos y sobre todo en los más vulnerables como son los colectivos transexuales. Decía el profesor González de Dios, que es el encargado de la cátedra de pediatría de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, que dice un libro y una película para luchar contra la ignorancia. El libro es el libro de Daniela, escrito por una madre, por la madre de Daniela, sobre todo lo que fue el tránsito de su hija Daniela, y la película es El viaje de Carla, un documental hecho por Fernando Olmeda sobre todo el tránsito, toda la vida de Carla Antonelli, ¿no? Y bueno, pues para terminar, quisiera decir algo que dice mi buena amiga Carla Antonelli, ¿verdad? Dice, antes me llamaban maricón y ahora me tienen que llamar su señoría. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno tiene una pregunta que lo quiera escribir por el chat o que lo diga, bueno, no pasa nada, en plan, se puede decir. Si os desilenciáis, lo podéis decir. Pero bueno, si os da vergüenza, por el chat. Yo sí tengo algunas preguntas, me las he guardado todas para el final. Si puedo. Sí, dale. Bueno, la primera no sé si tiene mucha relevancia o no, pero es con respecto a la nomenclatura. O sea, durante toda la presentación se ha estado bailando un poco entre transexual, transgénero, trans. Y lo que quería preguntar, sobre todo porque hay un poco de discurso, ¿no?, entre la comunidad trans en realmente qué se debería usar o qué es correcto, y es que a nivel de la psiquiatría, a nivel profesional, ¿qué es lo que se prefiere? ¿Da igual? A nivel de la psiquiatría no nos debía interesar este senso estricto, porque como no es un trastorno psiquiátrico, pues entonces... Pues sí que es cierto que manuales, ¿no?, de un tiempo a esta parte han ido dejando un poco de lado el término de transexualidad, tal vez un poco por, lo dicho, ese discurso que hay un poco. No sé, No. por ejemplo, lo de... Es que no me acuerdo ahora de cómo lo clasificó el CIE, no lo recuerdo. El DSM sigue con disforia de género y el CIE lo ha quitado rotundamente. O sea, no figura, no solamente figura en los códigos Z y figura como incongruencia de género. Incongruencia de género de la infancia e incongruencia de género en la edad adulta. Y viene en un apartado que se llaman vivencias específicas de la sexualidad. Es decir, no viene en modo alguno como ningún trastorno. ¿Vale? De acuerdo. En términos generales se podría decir que transexual es el que hace los tránsitos, pero no hace la reasignación definitiva, y transgénero es el que ha hecho la reasignación definitiva. ¿Vale? ¿Explicado correctamente? Sí, lo dicho, es que sí, bueno, he escuchado, ¿no?, que algunas personas prefieren X, algunas personas prefieren Y, y nada, era por, desde el ámbito de, bueno, de los profesionales, que era lo que se consideraría así un poco más adecuado. Ajá. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, yo sí que tengo más, o sea que... Sí, tú sigue, o sea, pregunta y ya, pues si alguien más quiere preguntar, que lo diga, pero vamos. Bueno, un poco ya me ha respondido, ¿no?, con el, bueno, a lo mejor es que esto la psiquiatría no tendría que comentarlo, pero no sé si es porque sencillamente no hay experiencia profesional con esta clase de casos o la psiquiatría no lo reconoce. El tema de las identidades de género no binarias,
Porque sí que hemos estado hablando de chicas, de chicos, pero no... Vamos a ver, la identidad de género no binaria es una situación muy complicada, muy compleja, con muy pocos casos. Yo tengo recogidos 5, me parece que son en total, y es una situación muy, muy complicada, ¿no? Digamos que es no me quiero definir en nada, ni en género, ni en vivencia, ni en orientación, ni en nada, y es un poco como déjenme ir a mi aire, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ayudarles bastante porque, claro, cuando hay unas crisis de identidad de este tipo, afecta también a la propia identidad personal y lo que le hará sufrir será lo que pueda impactar en la identidad personal, no por el tener la identidad de género fluida, sino por el impacto que tiene su no definición en su propio desarrollo de la personalidad, ¿no? Bueno, es verdaderamente muy, muy complejo. ¿Eh? Son muy poquitos, porque claro, si ya de por sí a lo mejor la transexualidad podría tener vamos, en sus distintas formas, puede tener pues una prevalencia o una incidencia del 1,5 al 2%, que es poco. Si de eso ponemos que el 3% de ese 1,5, 2% son de género fluido, pues claro, son cuantitativamente muy pocos, aunque cualitativamente, ¿verdad? Pues tiene mucha más relevancia. De acuerdo, gracias. Vale, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuándo cree que el DSM-5 despatologizará la transexualidad? Esperemos que cuando haga el DSM-6. Ya hasta la siguiente publicación del siguiente... Vamos, la ventaja es, vamos a ver, si todos nos ponemos de acuerdo en que el DSM, el sistema DSM, es el sistema de un solo país y de una sola sociedad científica de ese país, ¿verdad? Mientras que el CIE es el de 157 países. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Parece como más importante el DSM. Que la American Psychiatric Association tiene 53 veces más de presupuesto que la OMS para su CIE. Es decir, lo que la OMS se gasta en un año, la American Psychiatric Association se lo gasta en una semana, con lo cual su impacto es mucho mayor. Y en segundo lugar, porque las revistas científicas de mayor impact factor son propiedad fundamentalmente americana y exigen que mandes las referencias de acuerdo a la DSM. Vale. Vale, hay una pregunta en el chat. No sé si... ¿No puede leer o se ¿Puedes, José Luis, ¿puedes ver el chat? No, no le veo. Espérate a ver. Abajo hay un botón que pone Sí, no, chatear. Si no te lo leo, da igual. Pues léeme, anda. Vale. Se llama Jen. Y ha puesto, ¿qué tipos de problemas te has encontrado con este tema? Algo que nos puedas contar de algún paciente. ¿Cómo abordas el camino del tránsito como profesional, con las familias, con la persona? Dice, también supongo que llevará un camino de aceptación. ¿Crees que se debería educar y formar en la universidad sobre estos temas? Lo único fácil de esta pregunta es el final, sí. Lo otro, Lucía, prepárame un taller para poderlo explicar. Bueno, vamos a ver. La cuestión es la siguiente. Es una situación bastante complicada porque se necesita, por un lado, mucha firmeza en lo que tienes que decir y el cómo lo tienes que decir, pero al mismo tiempo muchísima delicadeza para abordarlo y sobre todo con muchísima capacidad de contención y de elaboración de las cosas. Primero, con el chique. Con el chique tienes que abordar cómo está siendo su vivencia y hacia dónde va. Y con las familias tienes que ir un poco a su demanda, calmar su situación de ansiedad, su ansiedad de anticipación, sobre todo, de lo que le puede pasar al hijo en estas condiciones, y que sepan contener, escucharle y poder, de una o de otra manera, acompañarle en esa situación.
no, lo importante no es qué tipo de trastornos tienen, porque al final tienen los mismos trastornos de la población en su conjunto. Tendrán su ansiedad cuando vienen los exámenes o tendrá su depre cuando le deja la pareja, pero al fin y a la postre no son diferentes los trastornos que puedan padecer del que padece la población general. Y el tratamiento tampoco. Tienes que tratarles de acuerdo a los contenidos psicopatológicos y sintomáticos que te van presentando en torno a la ansiedad, a la depresión, al malestar, a las disfunciones, etcétera, etcétera. Pero no tienen ningún trastorno específico. Vale, bueno, creo que está... Vale, hay otra pregunta de Blanca. Vale, te la leo. Vale, ¿cómo cree que podríamos adaptar una consulta para tratar de mejor forma a las personas trans? Quiero decir, no dar por hecho su género, no incomodar, preguntar a lo mejor sus pronombres, decir los nuestros primeros a lo mejor. La pregunta es francamente interesante y tiene un interés fantástico. Bueno, lo primero es preguntarle de una manera clara cómo se llama, ¿no? Porque el nombre puede ser Luis, pero ella sentirse Antonia, ¿no? Vamos a decir, o Carla, o como quiera, ¿no? Bueno, pues lo importante está en escuchar. En segundo lugar, hay que escuchar y tener un poco de oreja y de olfato. La oreja para escuchar los